Muy buenos días, mis hijitos. Me alegra poderlos saludar por esta pantallita. Deseo de todo corazón que estén felices y que disfruten al máximo de sus hogares y de sus seres queridos. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con las habilidades científicas. ¿Y qué es una habilidad científica? Las habilidades científicas son todas aquellas que le permiten a los científicos dar explicaciones a las preguntas que se plantean acerca de los fenómenos naturales para responder a sus preguntas. Las personas que investigan, como nosotros, que somos unos grandes investigadores, necesitamos ser curiosos, ser creativos y de llevar un proceso basado en la observación y unos procedimientos o experimentaciones para demostrar que aquello que nosotros creemos que es, sí es así. Como estudiantes pueden desarrollar esas habilidades. ¿Para qué sirve eso? Para comprender todo el mundo que nos rodea con una mirada científica. Esto lo logramos ¿cómo? ¿Cómo se logra esto? Lo logramos por medio de la exploración, por medio de explorar diferentes fenómenos y aplicar la observación, la descripción, la elaboración de preguntas científicas y de hipótesis. Luego viene la experimentación y después la sistematización de aquellas observaciones y por último viene ya los resultados, manifestar los resultados. No vamos a repetir temas que ya hemos visto, como es el caso de la observación, que ustedes la dominan a la perfección, como es el caso de la descripción, porque también ya lo trabajamos bastante en clase, y la elaboración de preguntas, pero sí vamos a hacerle algún cambio a lo de la elaboración de preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros en clase y el lunes pasado trabajamos la elaboración de preguntas científicas, pero las estábamos enfocando más hacia la pregunta problema que iba dirigida hacia nuestro proyecto investigativo y hacia nuestra vivencia que íbamos a realizar por el momento. Entonces, como sabemos que ahora mismo no podemos ir a vivencia ahora en este momento porque estamos pasando por un proceso muy grave a nivel nacional y mundial, entonces no podemos salir en estos momentos, entonces vamos a redireccionar esas preguntas. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que le vamos a quitar es que no le vamos a colocar un lapso temporal, no le vamos a colocar un lapso temporal y la vamos a tomar más sencillita, más de nuestro diario vivir, más de los fenómenos o hechos que observemos en nuestro entorno. Entonces las vamos a hacer más sencillita. Hoy les mostraré algunos ejemplos de eso. Muy bien, para iniciar a mis hijitos vamos a analizar la imagen. Homero Simpson está haciéndose unas preguntas. Ustedes van a identificar cuáles de esas preguntas son científicas y cuáles no son científicas. Recuerden que les dije que no nos vamos a enfocar de que tengan un lapso temporal, porque hoy vamos a trabajar con nuestras preguntas sin lapso temporal. Entonces observemos, ¿de qué color es una manzana? Se está preguntando Homero. Ahora, ¿cómo puedo levantar un objeto pesado realizando el menor trabajo? ¿Qué efecto tienen las enzimas sobre la bolsa que se está comiendo Lisa? ¿Cuál es el precio de una pera y una manzana en el éxito? Esas son las preguntas que se hace Homero Simpson. Ahora ustedes analicen y elijan cuáles creen que son preguntas científicas de esas que está nombrando Homero, de las que se está interrogando. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de las hipótesis.
La hipótesis es el cuarto proceso que llevamos en investigación para llevar un proceso de investigación real o para desarrollar nuestras habilidades científicas. Les decía que el primero era la observación, que ya lo habíamos hecho, la descripción, la elaboración de preguntas y ahora viene la hipótesis. Entonces, vamos a recordar antes de la hipótesis las preguntas científicas. Entonces decíamos que las preguntas científicas son aquellos interrogantes que nos surgen en el momento que hacemos el proceso de observación y descripción, nos surgen unos interrogantes gigantes. Esos interrogantes son nuestras preguntas científicas, pero que esas preguntas científicas deben responder un por qué, un cómo y un para qué. Entonces, es importante tener en cuenta que una pregunta científica nos invita o nos motiva a explicar el por qué, el cómo, el dónde o el cuándo. El por qué. Cuando nos invita a justificar esa pregunta. Cuando nosotros por lo menos decimos ¿de qué color es el cielo? No es una pregunta científica, pero si preguntamos ¿por qué el cielo es de color azul? Sí es una pregunta científica. Muy bien. Entonces, las hipótesis no es más nada que la posible respuesta a una pregunta científica que nos planteamos. Entonces, la posible respuesta a esa pregunta científica que nos planteamos es una hipótesis. Entonces, decimos que una hipótesis es verificable si la puedes comprobar mediante un experimento. Entonces, una hipótesis es la posible conclusión a la que yo llego, pero debo tener en cuenta que para poder obtener esa hipótesis, para poder obtener esos resultados, debo hacer un procedimiento o un experimento. Debo pasar por la experimentación. Observemos ahí a la niñita que está en la imagen. Lo que está diciendo: ya sé que si me quieres estarás pensando en mí a estas horas. Ya sé que esa es una hipótesis que ella está haciendo. Si tú me quieres, me está. Pero ella debe pasar bajo un proceso de experimentación y ver si esa hipótesis que ella está haciendo es verdadera o es falsa. Vamos a ver unos ejemplos. Muy bien, aquí observamos el sol y observamos una semillita y una planta, ¿verdad? Sol, semilla y planta. Entonces vamos a iniciar planteándonos una pregunta científica, una pregunta científica. Entonces dice, ¿cómo influye la luz en la germinación de las plantas? Esa es una pregunta científica. El cómo viene siendo el verbo interrogativo, la luz y la germinación vienen siendo las variables y las plantas vienen siendo el objeto de estudio o la muestra que decimos. Entonces, esa es mi pregunta científica. Mi hipótesis personal, digo que la luz es indispensable para el desarrollo y la germinación de las plantas porque sin la presencia de la luz no podría desarrollarse esa planta. Esa es mi hipótesis. Las hipótesis deben ser verificables, o sea que yo durante mi proceso de experimentación debo demostrar si aquella hipótesis que yo dije es verdad o es mentira. Entonces, en algunas ocasiones cuando pasamos por el proceso de la experimentación puede ser que nuestra hipótesis cambie porque es normal, de eso se trata el experimento o el proceso de la experimentación, de que usted durante el proceso puede cambiar esa hipótesis porque concluyes totalmente una cosa totalmente diferente a la que suponiste, a la que creíste antes de realizar el experimento. Entonces, esa es mi hipótesis. Yo considero
que sí, que la luz es indispensable para que esa planta germine y se desarrolle. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Ok, acá observamos a un gusanito y observamos a un hombrecito regando el suelo donde vive la lombriz. Entonces voy a plantearme mi pregunta científica. ¿Cómo influye la humedad en el desarrollo de la lombriz? Entonces vamos a identificar los elementos de la pregunta. Entonces, ¿cómo viene siendo el interrogante, el verbo interrogativo? La humedad y el desarrollo vienen siendo las variables y la lombriz de tierra viene siendo ¿quién? La muestra, aquel que yo le voy a aplicar mis dos variables. Entonces decir, ¿cómo influye la humedad? Entonces yo considero, mi hipótesis es que la humedad influye en el crecimiento y en el tamaño de las lombrices, ya que si no tienen suficiente humedad en el suelo, se torna muy seco y muy duro, impidiendo el desarrollo normal de las lombrices. Eso es lo que yo considero. Entonces, ¿cómo? Después compruebo mi hipótesis por medio de la experimentación. Pero hoy por el momento solo vamos a plantear nuestra pregunta y nuestra hipótesis. Esos dos primeros pasos. Acá vamos a ver nuestro tercer ejemplo. Entonces observamos ahí el planeta Tierra y observamos el Sol y la radiación solar. Entonces yo me he planteado la siguiente pregunta científica. ¿Qué relación hay entre la radiación solar y el cambio climático en la Tierra? Entonces vamos a identificar los elementos de la pregunta. Acá observamos voy a señalarlos para que no, el que viene siendo el verbo interrogativo. Vamos a señalar con otro colorcito, con morado. Entonces voy a señalar de morado las variables. Entonces decimos que radiación solar y el cambio climático y el cambio del clima, viene siendo nuestras variables. Y vamos a decir con color rojo, voy a señalar mi muestra o a quién le voy a aplicar mis variables, que viene siendo la Tierra. Esto para hacer un recorderis de los elementos de la pregunta. Entonces, yo me planteé eso. Esa fue mi pregunta científica. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que la radiación solar es aquella energía que viene del Sol, que llega a la Tierra y luego es absorbida ¿por quién? Por la Tierra, y aquello que no es absorbido es reflejado. ¿Qué es reflejado? Se va en efecto espejo. Ella llega, cae y vuelve y rebota. Entonces, ¿qué sucede con los gases? Con el aumento de los gases de efecto invernadero, los gases son altamente contaminantes y son muy espesos. Y al ser muy espesos, entonces no dejan que estos rayos que rebotan salgan. Que estos rayos rebotan, salgan. Entonces, ¿qué pasa? Esta radiación solar queda acá dentro de la atmósfera y así aumenta la temperatura de nuestro planeta. Entonces, yo para demostrar esa hipótesis, para demostrar que eso es real, debo diseñar un experimento para poder demostrar que eso que yo estoy diciendo es real. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora te voy a invitar a que crees tu pregunta científica y luego elabore una posible respuesta o hipótesis. Importante, si usted ya tiene uno de la clase pasada que le sirva, le quita nada más lo de lo temporal, el año, y te sirve para realizar esta actividad. Que tengan un feliz día, mis amores. Recuerden que los quiero mucho y los llevo siempre en mi corazón.